Tengan muy buenos días. Vamos a iniciar esta mañana la clase sobre buenas prácticas clínicas en investigación en salud. Para esta mañana tenemos al doctor Mario Ernesto Soriano Lima. Él es presidente del Comité Nacional de Ética en Investigación y es un gusto pues tenerlo esta mañana compartiendo con nosotros en este diplomado. Bienvenidos a los que están de manera presencial y a los que pues estamos solo virtual. Decirles que esta clase quedará grabada también. Sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciada. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por el tiempo que nos vamos a tomar. Esto más que una exposición pretende ser una reflexión de por qué la incorporación de las buenas prácticas clínicas, sobre todo cuando hablamos de la investigación en esta área. Todo esto tiene una historia y quisiera partir de este dato muy importante. Este cirujano William Beaumont, allá, miren, en 1820, quien estudió la fisiología del aparato digestivo, gracias a él, fue que sabemos cuánto es el aproximado del jugo gástrico que se excreta, cuáles son los periodos en que se excreta, cuál es el movimiento intestinal, qué son los borborismos, y de hecho, de ahí es que mucho de la medicina que hemos aprendido en el camino, tuvimos a bien saber de que tenía un inicio. Y fue esto. Fíjense que estudió esa fisiología digestiva en este chico llamado Alexis, a partir de una herida abdominal. Alexis era parte de un grupo militar. Buenos días, licenciada. 11. ¿Qué tal? Eso queda grabado, hasta la saludo para que vean que es en vivo. Sí. Igual, bienvenida. Entonces, siendo parte de un grupo militar, tuvo una herida abdominal por arma de fuego. Y, bueno, si bien el doctor le dijo, mire qué interesante que a través de esta herida puedo ver la cavidad abdominal y me gustaría observar qué es lo que pasa. ¿Me da permiso? Mira, doctor, usted es que sabe, pues. O sea, en ese momento la medicina era el doctor la máxima expresión y usted haga lo que requiera. Entonces sí, lo voy a tener con la herida abierta. Entonces vamos a cerrar después por segunda intención y todo lo que en cirugía se conoce al respecto. Lo tuvo 3 años en observación, pero llegó un momento en que Alexis le dijo, mira doctor, ya no quiero andar así, es incómodo, pues no me deja vivir, no me deja participar en mi familia, no me deja hacer mis cosas como ciudadano. Y el doctor le dijo, no, ¿se acuerda que usted me dio permiso? Entonces hoy vamos a terminar porque esto se ha puesto interesante. Y en el nombre de la ciencia, entonces vamos a seguir así. Sin embargo, no terminó, pues no terminó más que realmente respetar los derechos de esta persona, pero pasó mucho tiempo para que esto se llevara a cabo. Por otro lado, ustedes saben que la investigación se volvió muy famosa a partir de los experimentos nazis. Y en la Segunda Guerra Mundial, que conocemos la resistencia del cuerpo humano al frío, a qué grado es que nos morimos, a qué altura, también a qué elevación el cuerpo humano se muere, qué requiere para que, imagínense, para que los pilotos de aviones, helicópteros y todas estas personas que andan en el aire sepan en qué momento colocarse el casco, en qué momento colocar oxígeno. Esto tiene que ver con estas investigaciones que hicieron los nazis. La resistencia a grandes altitudes, los efectos del paludismo, efectos del gas mostaza, quemaduras por la aplicación de fósforo, las sulfas, el agua de mar, mata el agua de mar, intoxica el agua de mar, la ablación de los músculos, castración, la esterilización, la observación directa de la muerte del corazón. Fue ahí experimentos nazis. Y adivinen con quién lo hicieron. Exactamente, niños, niñas, mujeres. La esterilización quirúrgica fue con mujeres posparto.
o que no siempre llegaban al posparto, sino que inducían el aborto o el parto. Y la cosa era ver qué sucedía, cómo hacemos las diferentes técnicas que conocemos actualmente, o cómo las mejoramos, porque estas técnicas ya venían, pues, siendo vistas. Pero no solo fueron los alemanes, también Estados Unidos, en Japón, en todos lados hemos hecho investigación. Y ocurre que en estos países el ojo le ponemos más atención porque ha sido una noticia mundial. En Estados Unidos, durante la misma guerra y en años posteriores, no está grabándose. Sí, sí. Y yo fui el que le hice así. Practicaron en prisioneros precisamente para buscar cuál era el tratamiento para la malaria y otras enfermedades propias de esa época. Los experimentos de vacunación contra la gripe, bueno, quiero decirles que hubo un hospital en Estados Unidos, un hospital psiquiátrico para niños, niñas y adolescentes, en donde veían que por la condición mental estos niños se deterioraban más rápido y muchos morían. De hecho, el fin de ese hospital era ver morir a los niños. Pues. ¿Por qué? Porque no había condiciones para mejorar y además tenían problemas de parálisis y otro tipo de retrasos muy graves. Y una de las enfermedades con las cuales más se enfermaban era la hepatitis. Entonces había mucha diarrea, había mucha inoculación y identificaron de que aquello ano, mano, boca tenía una expresión muy importante en las enfermedades digestivas. Sin embargo, vino el equipo de médicos y dijo, bueno, si esto es hepatitis, ¿por qué no también les inoculamos? ¿Por qué no les damos así directamente? Y ya no que toquen, pues, sino que directamente para ver qué pasa. Y de ahí, de este experimento, es que reconocemos la clasificación de las hepatitis. Ustedes han escuchado que las hepatitis, hay hepatitis A, hepatitis B, C, cuáles son las consecuencias, y fue gracias a la intervención en estos niños. Y les dijeron a las mamás, mire señora, vamos a hacer esto. De todas maneras, hepatitis aquí ya hay. El cipote se va a enfermar en algún momento. Es mejor que yo lo enferme y yo le lleve el control para ver qué pasa. Y en efecto iban anotando qué es lo que pasaba. Algunos morían, otros se recuperaban, en otros había una intervención con medicamentos y decían, ok, no, siendo viral, está bien yuca que realmente podamos utilizar un antibiótico. Y lo llegaremos a utilizar hasta que ya haya una consecuencia médica que es resultado de la misma hepatitis. Y de ahí conocemos la hepatitis. Imagínense, de repente uno dice, wow, o sea, qué bueno que tenemos información al respecto, pero ¿a costa de quién? ¿A costa de quiénes? Y diciéndole a la mamá, no solo que su hijo se va a morir, sino que mire señora, con esta información el mundo, no solo Estados Unidos, sino que el mundo vamos a tener ya saber qué hacer cuando aparece esta enfermedad clasificada en estas letras. Entonces su hijo o su hija va a ser una heroína. Y la gente así como, oh, qué chivo, ¿verdad? Démosle. Y además está en un hospital, doctor, usted es el que sabe. Sí, y así ha sido, pues, ¿verdad? Doctor, usted es el que sabe. En Japón también se hicieron muchos experimentos con prisioneros chinos durante la misma Segunda Guerra Mundial y se probó la resistencia del cuerpo al botulismo, al antrax, brucelosis, cólera, disentería, el dengue, se empezó a ver ahí, sífilis, agarraron otra vez. No, espérenme. Usted continúa. Lo que pasa es que no se ve esta diapositiva, ¿no? Ahora sí. No se ve. No se veía. La primera, ¿no? Ok. ¿Han escuchado ustedes que, bueno, la radiografía, los rayos X juegan un papel muy importante en el diagnóstico o para confirmar diagnósticos clínicos? Pero en el grupo de las embarazadas hay restricciones. De acuerdo a la edad gestacional, es que si es necesario, ahora se ocupa mucho menos con otros diagnósticos por imágenes, pero siempre hay algunas recomendaciones para utilizar radiografía. Sin embargo, la edad gestacional es muy importante porque dice, no, si tiene menos, si no está en el tercer trimestre, entonces no le tomes radiografía porque va a tener un efecto. Y esto lo conocimos porque pusieron a 300 embarazadas, las radiaron, esperaron que terminaran el embarazo
Y entonces dijeron, de estas 300, tanto por ciento apareció con anomalías el chico. ¿Y quiénes fueron las que aparecieron con anomalías? Aquellas que estaban entre la semana 6 y 20 del embarazo. Pero no ocurrió con lo mismo con las que ya estaban en el tercer trimestre. Y ahí empezaron a ver de que era importante limitar el uso de la radiografía de acuerdo a la edad gestacional. Pero investigaron entre ciertas mujeres que tenían esta condición, entre prisioneras de escasos recursos y que no tenían la oportunidad de decir si querían participar o no en la investigación. Y a partir de toda esta historia, aquí está, les estaba diciendo, dosis de 30 veces superiores a las consideradas inocuas, y fue allá en Estados Unidos. Entonces, a partir de esta investigación, conocemos del tratamiento del VIH, conocemos de que la talidomida también tuvo efectos sobre los niños, sobre los recién nacidos, y aparecían como los sirénidos, que eran aquellos niños que no desarrollaban sus extremidades. Y entonces le decían a la mamá, empecemos a contar, y esto fue porque utilizamos un medicamento que no sabíamos que le iba a dar ese efecto. Y la condición es que no podemos darnos embarazadas, así que discúlpenos. Pero le vamos a ayudar con el niño, ¿verdad? Se lo vamos a ingresar a los hospitales que llevan el tema de rehabilitación y todo. Y la mamá, bueno, usted es el que sabe, doctor, ¿eh? Usted es el que está definiendo ahí qué es lo mejor para mi salud. A partir de todas estas atrocidades, ¿puedo ampliarla, Lick? ¿O no? Vaya, entonces, ¿sí? No, sí, vaya. A partir de todas estas atrocidades es que la comunidad científica, bajo la presión del pueblo, fue así como, ¿y cómo hacemos para que cuando hacemos investigación definitivamente respetemos los derechos de las personas y respetemos los derechos humanos? Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a participar. ¿Cómo hacemos? Y fue ahí que la ética de la investigación ha jugado un papel muy importante en la investigación, en salud en general. Y no se diga en la investigación clínica que tiene que ver con experimento, con el uso de una molécula, con el uso de cualquier dispositivo médico, de cualquier diagnóstico por imágenes, de otros tipos de dispositivos que están presentes. Sin embargo, la ética médica solo respondía al hecho de poner en el centro a la persona, poner en el centro a la persona para decirle, mire, hay una investigación que vamos a hacer en personas que tienen su condición o sus problemas de salud y que se trata de esto A, B, C. Ya más, después vamos a ver el consentimiento informado. Los efectos son los siguientes. ¿Usted quisiera participar? Ahora se le pregunta a la persona si quiere participar. Pero las mismas personas dan esta respuesta basada en que en toda la información que el mismo investigador le ha dado. Entonces tiene que ser la investigación más amplia posible, lo más claro posible, sin utilizar un lenguaje clínico que es con el cual nos entendemos en el gremio, pero no con la población. Tiene que ser traducido a un lenguaje popular. Y también esta persona que dijo que sí, en cualquier momento puede decir, ya no quiero, ya me aburrí. Mire, pasémonos al tratamiento anterior que usted me había dicho que era el mejor, que en la actualidad sirve. Ok, nos pasamos y no va a haber ningún problema. Esas situaciones se vinieron resolviendo con la ética de la investigación. Pero más que la ética, también hay aspectos relacionados a la organización del proyecto de investigación. Cómo lo construyo, cómo lo escribo, cuál va a ser mi fin, y si empiezo a hacer el proyecto, quién va a saber de la información de estos pacientes, si empiezo a hacer el proyecto, este medicamento que voy a utilizar lo tengo todo disponible, se lo voy a poder dar durante todo el tiempo, y cuando termine la investigación, si demuestro que es buena, se lo voy a seguir dando a la persona, porque ya demostré que es buena. Todos estos aspectos trajeron entonces un esfuerzo muy importante por el 69 para trabajar en las buenas prácticas clínicas de investigación. Entonces, estas buenas prácticas clínicas son precisamente un estándar internacional porque tiene que ver con derechos humanos,
con la garantía del derecho humano. Y los derechos humanos, recuerden que son internacionales, ¿sí? Son mundiales. Entonces, es ese estándar internacional ético que garantice la calidad científica de la investigación que se va a hacer. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo hablo de la calidad científica, estoy hablando de que el método de investigación, el diseño metodológico, debe responder, por supuesto, a buscar el fin de investigar ese medicamento, pero también de garantizar la seguridad de la persona que está siendo investigada. ¿Sé que va a haber riesgos? Por supuesto que sí. Toda intervención tiene un riesgo. ¿Hay alguna cirugía que no tenga riesgo, Martín? Todas. Hasta las de maxilofacial, hasta las de odontología. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, toda intervención, no se diga la quirúrgica. Ahora, también la médica, porque yo estoy metiendo al cuerpo una sustancia que está en estudio. Entonces, esperamos siempre los efectos secundarios, pero lo que estamos buscando es más bien que el beneficio sea mayor que el riesgo. Este tiene que estar descrito claramente en el diseño de la investigación. Y adelante, bienvenido. Y es por eso que las prácticas clínicas como estándar revisan el hecho de que el diseño, la conducción, el registro de la información, el reporte de los estudios lleve el orden que está establecido y que cumpla no solo con los criterios metodológicos, sino que también éticos. A partir de este estándar, del cumplimiento de este estándar, entonces lo que estamos garantizando es que las personas, y sobre todo cuando somos pacientes de un hospital, porque es diferente que a mí me inviten, siendo así como en Estados Unidos, que salen las invitaciones para que la población participe de diferentes investigaciones y hasta les pagan por participar. Pero cuando estamos en una cama hospitalaria, soy población vulnerable, porque yo digo, si me va a servir para mi problema, dele. Sobre todo si son problemas crónicos como el cáncer, que es una de las áreas que más se está investigando en la actualidad. Mire, esta molécula que promete ser o mejorar la calidad de vida de las personas que padecen cáncer. ¿Usted estaría de acuerdo? Mire, dele. Sí, es así. Sin embargo, antes de dar esa respuesta de mire, dele, es ¿y de qué se trata? ¿Qué trae? ¿Qué va a hacer en mí? ¿Qué efecto voy a tener? Y no solo pensar en el efecto positivo. Eso es definitivamente realizar una buena práctica. Cuando yo cumplo todos los requisitos para que desde el diseño, la conducción, la finalización del estudio se cumpla como debe de ser. Entonces, estas buenas prácticas lo que pretenden es que los datos clínicos de la investigación sean creíbles y aplicables. ¿Ustedes ya han sabido de alguna investigación que se la hayan inventado los resultados? Eso no pasa, ¿verdad, doctora? Doctora, bienvenida. Sí, sucede que cuando la investigación se convirtió en un requisito, tenía ese riesgo. Bueno, hace poco hubo reportaron de una publicación de un día, hace como unos cuantos meses, no recuerdo ahorita cuál ocurre aquí y en todo el mundo. O sea, esto que estoy mencionando no es una situación del Salvador, ocurre hasta en los mejores países. Y ocurre por varias vías. Aquí estamos mencionando la parte educativa, que hay un requisito que cumplir, y como requisito era la investigación, que de ahora, bueno, entiendo que ahora no es la investigación, sino que la revisión científica, ¿verdad? De diferentes casos o resultados de investigaciones. Pero hasta hace un tiempo era una investigación que tenía que ser residente. Y como era una nota, aquí dice que voy a hacer tal cosa, me voy a inventar los casos, hacía su base de datos, y bueno, ni la hacía, sino que de una sola vez decía, el tanto por ciento de las personas que investigué con esto salió así. Y claro, como son tantos reportes,
Y es también un requisito. En la universidad lo que vemos es, mira qué bonito está escrito, qué buen diseño. Y los resultados, sí, son los que esperábamos por la investigación. Pero eso es lo menos. Lo que sucede, que en otras investigaciones de otra índole, que hay patrocinadores, empezaron a mostrar datos que después otro tipo de patrocinador con la misma sal demostró lo diferente. Y fue así como, ¿y cómo esta diferencia? Y empezó a iniciarse una serie de investigaciones, o sea, empezó con aspectos legales, pues. Y en donde le preguntaban, miren, ¿y usted le pidió permiso a la persona? ¿Esos consentimientos? Sí, veamos los consentimientos. Y se me perdieron. Se los comió el chucho. ¿Ya? Y los el medicamento, la sal que usted estaba utilizando, porque no le podíamos llamar medicamento en ese momento, sino que era una sal que usted está utilizando, la resguardó en un área que garantiza la temperatura, la humedad y que el componente va a estar activo cuando usted lo dé. Sí, ¿a dónde lo guardaba? En mi casa. No, pero ahí estaba seguro. Hasta en la caja fuerte lo tenía. Ese tipo de cosas fue lo que despertó en la comunidad científica. Y no solo porque se nos ocurrió, sino que la presión económica y de la misma población de decir, pues miren, son nuestros derechos, el reconocimiento de las buenas prácticas clínicas. De tal manera de que nos permita reconocer que los datos de ese estudio son creíbles, que los podemos utilizar para tomar decisiones, porque ponerle a un medicamento no solo el nombre, sino que cuál es el número de gramos que le voy a dar a esa persona para que le cause el efecto positivo y con menos riesgos, es resultado de la investigación. Pero definitivamente todo el proceso de la investigación tiene que ser bien auditado, bien detallado, bien monitoreado. ¿Por qué? Porque lo que nos importa en la actualidad es la seguridad de las personas que participan de la investigación. Por supuesto, quiero obtener el beneficio, pero también la seguridad de las personas que participan de las investigaciones. Vaya, ¿okay? Se trabó. Se trabó, pero como dice la ley que lo editan, nos vamos para acá. Es para que vean que estamos en vivo. Entonces las buenas prácticas clínicas no nacieron de la nada, sino que de hecho hubo una discusión entre la comunidad científica, las armonizaron, nos pusimos de acuerdo de tal manera que respondiera no solo a los derechos humanos universales, sino que también que dicen los marcos legales en cada país. Ustedes conocen que en El Salvador existe la ley de derechos y deberes, ¿sí? Esto está dando respuesta también. Y uno de los artículos bien importantes que tiene esta ley de derechos y deberes es el consentimiento informado. Y que establece claramente que para realizar una intervención clínica, esta persona debe conocer cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que tiene. Eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de garantizar la seguridad de la persona que está participando en el estudio. Entonces, ¿qué es lo que busca la incorporación de una buena práctica? Respetar los derechos, reconocer los derechos en esta persona, garantizar el bienestar y, por supuesto, la seguridad. No exponerlos a más riesgos que el beneficio que le va a dar la intervención clínica que estoy haciendo. ¿Qué ventajas tiene de que incorporemos el análisis o la auditoría de las buenas prácticas clínicas? Que, bueno, vamos a decir, creemos en los datos que se están dando. Y como creemos en esos datos, pucha, no solo lo puedo publicar y ganarme un premio, sino que una transnacional, para los clínicos que están ya en la investigación, bien metidos, las transnacionales hasta se los llevan o los contratan para ser investigadores, porque sus datos han sido fiables. Es decir, tiene también un ganar-ganar. Ganan los pacientes, gana el investigador. Y por supuesto, quien más gana es el sponsor, que es el dueño de la farmacéutica, que gracias a esa investigación son millonadas que se va a meter. ¿Pero qué? Hubo respeto a los derechos, hubo también utilización del personal clínico bien hecho, y ni modo, la industria es así. Si no, no tuviéramos hospitales con medicamentos.
Bueno, entonces, ¿qué podemos evitar a través de la aplicación de las prácticas clínicas? Los errores y los fraudes. Ya esto definitivamente al año 2021 esperaríamos que ya no sea algo que esté ocurriendo. Pero ese es el sueño. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de las buenas prácticas clínicas? En primer lugar, que los estudios clínicos deben conducirse de acuerdo a los principios éticos y que tienen su origen en la Declaración de Helsinki, por supuesto, todo el recuerdo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y que estos sean consistentes con el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Que antes de que se inicie un estudio, y ojo con esto, antes de que se inicie un estudio, se deben de comparar los riesgos que son previsibles con el beneficio. No solo se estudia porque sí, sino que definitivamente la mente de la persona que hace la investigación tiene que ser, ¿el beneficio es mayor que los riesgos? Esa es la primera pregunta. Que queremos investigar de todo, pues. Pero definitivamente los beneficios tienen que ser mayores. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos en un estudio son las consideraciones más importantes y deben de prevalecer sobre los intereses de la ciencia, la economía, los sponsors y todo. Es decir, son los derechos de las personas. Si no quiere participar, no quiere participar. Si el riesgo va a ser mayor porque tiene una condición clínica en este momento que aumentará el riesgo de fallecer, complicarse, etcétera, etcétera, entonces no trabajo, no lo incluyo. Y es por eso que el método de investigación define claramente los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Son tan importantes porque con esto usted está garantizando que quienes van a participar van a tener menos riesgo que si metiera a aquellos que dicen que están excluidos. Un estudio debe conducirse en cumplimiento con el protocolo que recibió. Si yo hago un cambio de dosis, de frecuencia o de alguna recomendación a las personas que son mis pacientes y con quienes estoy investigando, debo primero de solicitar la autorización y lo autorizo. ¿Y quién me lo va a autorizar? Bueno, primero, el área interesada en la investigación y segundo, un comité de ética. Por eso son bien importantes los comités de ética. No solo son para retrasar los estudios como muchas personas lo ven. Es que el comité de ética, pucha, que 3 meses, 4 meses se tardan en dar. Eso ya son otros asuntos. Ya tiene que ver con la capacidad instalada. Pero la importancia y necesidad de que un comité de ética vea los cambios que le voy a hacer a una investigación también es parte de su trabajo. En la búsqueda del cumplimiento de estas buenas prácticas clínicas. Muy bien, entonces, ¿qué justifica las buenas prácticas clínicas con todo lo que he venido mencionando? Primero, que debemos de tener un argumento científico para evitar los errores y equivocaciones en el desarrollo de las investigaciones con los nuevos medicamentos. Que las justificaciones éticas garantizan el respeto a los participantes y hay una necesidad definitivamente de asegurar la validez de los datos para la población en general. Recuerden que una investigación, si bien termina con datos de un número limitado de personas, pero esta investigación sirve para después decir, ok, a partir de esta investigación, este medicamento lo vamos a empezar a dar a más personas que no fueron parte de la investigación. Entonces, si estuvo incorrecto, si los procedimientos fueron erróneos, imagínense cuál sería el error de dar un medicamento que yo lo comprobé como bueno cuando va a tener más efectos secundarios. Y es por eso que ocurren las fases de la investigación también. Para que tengamos el cuidado de cuándo llegar hasta la población en general y decir, sí, este medicamento es el mejor. Y por supuesto que la justificación económica asegura la validez de los datos ante cualquier autoridad reguladora. Quien invierte, Pfizer, voy a mencionar Pfizer, si invierte en investigación, uno, porque quiere vender su medicamento, pero también tiene que cumplir con lo que la autoridad reguladora de los países le digan que tienen que cumplir. Aquí en El Salvador tenemos bastantes investigaciones. Ahora en el área de cáncer, en el área de dermatología, el manejo de la psoriasis, estamos revisando un montón de investigaciones que son de transnacionales que están invirtiendo un montón. Pero
tienen que apegarse también a la normativa que a nivel nacional tenemos, no solo la internacional, porque ellos dicen, mire, ya fue revisado por un comité de ética de Europa, entonces se lo pasamos a ustedes solo para que nos digan que sí. Y ya nos hemos encontrado en situaciones que decimos, no, mire, de acuerdo a nuestra ley de derechos y deberes, nuestra, de El Salvador, no es posible porque lo limita por tal y tal motivo. Entonces sugerimos que para El Salvador se modifiquen estas cosas. Híjole, pero no se puede modificar porque tendría que modificarlo de toda la investigación en los otros países, Honduras, Panamá, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces sostengamos una reunión con los sponsors, que son los que pagan, con los monitores de la investigación, analicemos el caso y gracias a Dios hemos tenido 2 buenos resultados en el sentido que dicen, mire, qué bueno, no lo habíamos considerado en la parte metodológica, lo vamos a cambiar para la investigación regional. ¿Ven? Entonces significa que aunque ya tengamos a los mayores expertos, pero en cada uno de los pasos que tiene que cumplir este protocolo para ser autorizado, puede tener observaciones que son válidas. Y eso le da mayor validez a la investigación. Es que no se ve, Susana. Definitivamente la vamos a cambiar, diseño, y la vamos a poner en qué, en blanco. Borrota, y la vamos a cambiar. Aquí estamos. Bye. Entonces ahora veamos las responsabilidades. El cumplimiento de las buenas prácticas implica responsabilidades para todas las personas que están involucradas en esta investigación. Las responsabilidades de las personas que investigan. Vean, es necesario que quien investiga tenga formación sobre investigación. No puedo decirle a alguien, mira, solo porque sos residente, si yo no intervine con una formación académica al respecto, que haga una investigación. Necesito reconocer que tiene las competencias. Y es por eso de que una de las evaluaciones que hacemos con los investigadores es reconocer su formación académica en el área de investigación clínica. Mire, pero eso hay que pagarlo, claro, hay que pagarlo. Porque si usted quiere ser investigador y que le paguen, invierta pues. Invierta usted antes y ya se presenta al mundo científico y les dice, mire, soy investigador formado. Los recursos. La investigación no solo ocurre en hospitales nacionales, en hospitales del seguro, hospitales de bienestar magisterial, etcétera, etcétera. Bueno, que son los mismos. Sino que también ocurre en la práctica privada. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nos inscribimos como investigadores, tenemos que demostrar que mi clínica cumple con los requisitos para la investigación. Porque muchas veces nos decían, no, hombre, si mi clínica ya está inscrita para el Consejo Superior de Salud Pública, ya me la vinieron a ver. Sí, pero la investigación dice que los procedimientos van a requerir que aquí tengamos lavamanos, aquí. Pero es que el mío está allá. Aquí dice. Es decir, por eso es que se auditan las buenas prácticas clínicas. ¿A dónde va a resguardar el medicamento? No, si yo tengo mi estante aquí, pero mire, aquí dice que ese medicamento es efectivo cuando se encuentra entre los 16 a 25 grados. Y usted los tiene afuera. ¿Cuál es la temperatura en El Salvador? De 30 más. Entonces, ¿cómo va a garantizar que esta sal va a tener los efectos si ya solo con esto ya estamos diciendo que hay un fallo en esa sal? Ven, entonces esos pequeños detalles también son responsabilidad del investigador. No solo saber de la investigación, sino que de tener todos los elementos, herramientas, equipos para garantizar que ese método que está descrito en el protocolo se va a cumplir. ¿Y qué hago cuando hay efectos secundarios? Mire, hoy estamos estudiando el cáncer de mama. Ok, cáncer de mama. Cuando me aparezcan efectos secundarios, lo voy a mandar al Hospital Nacional de la Mujer, allá a Oncología, o a Rosales, se lo voy a mandar al doctor Finlandia.
Vea, hay que me lo vea ahí. Negativo. En una investigación, o usted paga un seguro para saber a dónde es que vamos a atender los efectos secundarios, o usted organiza un equipo clínico, no solo un médico, sino que enfermería y todo lo que se requiere para atender los posibles efectos que usted va a esperar de ese tipo. Esta es una buena práctica clínica. Pero a la fecha de hoy hemos recibido investigaciones nosotros, de investigaciones menos complejas, pero que dice, ante un efecto secundario, el paciente será referido a la unidad de salud. Listo, ¿verdad? Qué chivo. Doctora. Siempre acabar se aplican a la sombra de la institución, pero será correcto, será bueno gestionar un tipo de cobertura. Lo ideal es una cobertura por un seguro. Y lo correcto, vaya, una doctora está haciendo una investigación con el uso de anticoagulantes en niños en el Bloom. Entonces ella estableció claramente, para los efectos, son pacientes del Bloom, ahí están, y están siendo anticoagulados, pero está probando una nueva dosis con un medicamento que ha sido para adultos y que ahora estamos probando las dosis infantiles. Y dijo, Bárbara, te sigue roqueando. Para el manejo de los efectos secundarios esperados, se ha organizado un equipo. Ningún residente. Estos staff que estarán disponibles en estos horarios. De tal hora a tal hora, doctora Dueña, de tal hora a tal hora, no sé quién, de tal hora a tal hora. Es decir, no dejan ningún momento del día. Además de los médicos, están el siguiente personal de enfermería, personal de laboratorio que estará disponible. ¿Están ocupando recursos del hospital? Sí, pero no le estoy diciendo, mira, está con efectos secundarios, ¿a dónde está el jefe del servicio? Y el jefe del servicio no es el investigador. ¿Se entiende? Entonces sí tiene que dejar claramente quién va a ser el equipo de personas que atienden los efectos secundarios. Y fue un arreglo con el director del hospital, decirle, mira, podemos utilizar los insumos de aquí, el equipo. Sí, debemos, y al final son pacientes. Digo, ok, porque si no, también ellos mismos tendrían que comprar catéteres y todo lo que sea necesario para atender esa situación. Siempre y cuando tenga una cobertura con responsabilidades bien definidas, no hay problema. Martín. Donde uno, como cualquier menos local, tiene la participación de, o por lo menos el visto bueno de la dirección como parte del representante legal del hospital y el dueño de este lado, ¿no? El jefe de servicio, para que sepa qué es lo que se está haciendo en su servicio por parte de los investigadores. Entonces, quizás es bien interesante lo que tú dices en cuanto a tener bien definidos los roles frente a la investigación donde se requiera un ensayo clínico. Sí, es la responsabilidad del investigador. Es decir, el investigador no es solo el que recibe y está atendiendo, porque puede ser súper experto, pues de hecho tiene que ser súper experto en el área. Pero también tiene que garantizar, recuerden que estamos garantizando la seguridad de las personas. ¿Y qué tal si yo expongo un efecto secundario esperado de esta investigación y se lo dejo a alguien que no tiene todavía las competencias? Entiéndase, residente, al que está de turno, y el residente de turno está atendiendo mal las emergencias y deja al interno. Sí, entonces ahí estoy exponiendo gravemente la seguridad de la persona. ¿Por qué? Porque está siendo parte de mi investigación. Pero mire qué injusto, porque entonces el resto de pacientes, sí, eso es algo que tenemos que solventar como sistema, ¿verdad? Que el resto de pacientes no queden también expuestos al manejo de alguien que no tiene todavía las competencias o habilidades necesarias. Pero definitivamente, un comité de ética, eso es lo que busca, el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y no solo los principios éticos. ¿El director del hospital está consciente de esta investigación? ¿Sabe el director del hospital y su administrador de que van a utilizar recursos que son hospitalarios? ¿Ya lo aprobó? Si lo aprobó, sí, chivo. Es lo del Bloom. Pues sí, el Bloom dijo, no, hombre, si son nuestros pacientes. Y qué chivo, porque el Bloom va a salir ganando, dice, cuando tengamos este medicamento. Ya en esta vía con dosis infantil, uy, ya va a ser increíble, porque en la actualidad estamos macerando
los medicamentos de Osteover. Entonces, el mismo director dijo, démosle. Y eso es válido, doctora. Ahí siempre nosotros tuvimos estos un especialista graduado, acreditado, ¿no? Un especialista en producción. Entonces, eso es una buena práctica. Sí, es una buena práctica. Como hospital, que ninguna investigación va, el especialista graduado va, información, el trabajo de investigación. El residente es el colaborador, ¿sí? Pero quien conduce, esta es la responsabilidad de quien conduce la investigación. Definitivamente es el especialista en esa área que estamos investigando y tener también la formación en investigación. Tiene que ser así. El residente es el que va a ir, el que va a llevar los procedimientos, pero es el mismo que va a reportar un efecto. ¿A quién se lo va a reportar? Al especialista. Y el especialista tiene que ser el que está ya considerado en el protocolo, que son de los que van a atender. No es que se lo va a pasar al jefe del servicio. Si el jefe del servicio también autorizó la investigación, pero no es parte de. Sí. Entonces, vean cómo ser investigador tiene muchas responsabilidades, que van más allá de lo personal. Tiene que ver con tener las condiciones para hacer esa investigación. Para que si ese protocolo dice que va a ser ABCD, haga ABCD y que no haga A y B. ¿Sí? Y por eso que miren, los productos de la investigación también tienen que tener el respaldo científico de por qué lo estoy utilizando. ¿Por qué decidimos que la investigación clínica, el ensayo clínico, quedaba en manos del Comité de Ética Nacional? Porque hay un asocio con la Dirección Nacional de Medicamentos y nos hemos convertido como parte de la Autoridad Reguladora Nacional, porque a medicamentos le toca ver si el medicamento trae lo que dice tener, a dónde se probó, cuáles son los lotes que tiene, es decir, todo aquello que tiene que ver con el medicamento le toca a la dirección, que es algo que no podrías dejarle la responsabilidad a un hospital, por muy especializado que sea. ¿Ven? Entonces, por eso es que definimos y separamos las atribuciones de los comités locales con el Comité Nacional, porque ellos sí se van a buscar todo de cómo se industrializó esta sal con la que estamos investigando. El cumplimiento de protocolos, productos de investigación, que realmente los procesos de asignación, si usted dice que es aleatorio porque está en aleatorio, la existencia del consentimiento informado juega un papel primordial, que es lo que hemos estado mencionando. Y ya vino nuestra especialista en el área, nuestra abogada. Bienvenida, Jenny. Porque el consentimiento informado debe ser claro, pero no claro para quien investiga. Debe ser claro para la persona que está sometida a la investigación. ¿Usted me comprendió? Si ya le hacen, volvamos. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que requiere que le aumente la información? Hasta que quede claridad. O sea, no puede ser un procedimiento de pasada. Tiene que ser más bien una entrevista. Es una sentadita con una persona que va a participar de la investigación. El registro de informes del avance. Fíjense que a un comité de ética, bueno, que ya voy a hablar del comité de las responsabilidades, también no solo se trata de aprobar protocolos, sino que de ver y qué ha pasado en el camino. Y esa es una auditoría de buenas prácticas. Cuando yo llego y le pido al doctor Martín, mira, tú dijiste que ibas a investigar en 10 coles, en 10 pacientes con coles, tenés el registro. Sí, aquí están los 10 registros. Las 10 personas que participaron autorizaron ser parte del estudio. Sí, aquí están los consentimientos, están las firmas, si no las huellas, o todo el mecanismo. Y lo que ocupaste, todos los insumos que ocupaste estaban disponibles en el hospital. Sí. Este catéter,
esta cosa, esta otra, todo estaba disponible. Ok, ¿sigue estando disponible? Sí. ¿Seguís enrolando pacientes? Sí, ¿ven? O sea, se trata nada más de un monitoreo, pero que es muy importante porque hay otros investigadores que cuando llegamos nos han dicho, no lo tengo. Híjole. Entonces hemos tenido que parar investigaciones porque, miren, si usted no está pidiendo consentimiento informado, ¿cómo me garantiza a mí de que sí hubo el cumplimiento del principio de la autonomía de esta persona para decidir participar o no? Entonces, pero es que miren, y empieza una serie de reclamos, y esto se suma a aquello de que los comités de ética solo estorban las investigaciones. Pues no es así. Lo que estamos buscando es precisamente el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Y eso va a ser exigente, pues. Exigente hasta donde dice el protocolo que tiene que cumplirse. No vamos a pedir más de lo que un protocolo ha colocado como sus procedimientos. La seguridad, la terminación o se suspendió, eso es la responsabilidad de las personas que investigan. El patrocinador, que es el que paga, las transnacionales, definitivamente debe de contratar personas que tengan la capacidad, la especialidad y la capacidad. Y si no la tienen, ellos mismos tienen que pagar esa formación. ¿Ven? Porque van a invertir, van a tener millones y van a invertir miles. Esa es la diferencia. Contratar expertos, revisar el diseño, de cómo se va a administrar el estudio, y es por eso que el patrocinador también define a alguien que le llaman el que hace el monitoreo, que cumple el papel previo de una auditoría de buenas prácticas clínicas, porque anda viendo si realmente estamos cumpliendo con esto. Ya es alguien pagado por el patrocinador para que vaya a hacer esta investigación, para que tenga todos los elementos, que tenga todos los espacios donde se van a resguardar los documentos, el medicamento, los insumos, etcétera, etcétera. El manejo de los datos, la custodia de los registros, también lo de los seguros. Toda investigación que viene de una transnacional, sí debe tener un seguro, aunque sea hecha en un hospital nacional, porque ya nos ha pasado. Hay investigaciones que se desarrollan en hospitales públicos en el mundo, ¿verdad? Que no le vamos a dejar al hospital público el manejo de los efectos. ¿Por qué? Porque hay un patrocinador que debe de pagar un seguro para la persona que está siendo sometida a la investigación. Revisar el protocolo, el diseño y tener todos los documentos esenciales. Y entonces, la responsabilidad de los comités de ética, hoy esta no se va a ver, incluye dos momentos. Las buenas prácticas clínicas son revisadas por un comité, sí. ¿Puede haber un comité independiente? Claro que sí, que para el caso nuestro, como Comité Nacional, ese papel lo juega el Consejo Superior de Salud Pública, porque tienen un área específica de buenas prácticas clínicas. Y nos hemos asociado con las auditoras que son las que ven las clínicas, las que autorizan las clínicas. Porque como ellas ya conocen la clínica, entonces le digo, solo revise que tenga esto otro que dice la investigación que va a tener. Les es más fácil, porque dice, sí, yo evalué, nos dice una de las licenciadas, yo fui a evaluar esa clínica o ese hospital, tiene todas las condiciones. Pero me encontré que no tiene, para el lavado quirúrgico. No lo tiene disponible aquí, sino que lo tiene disponible en otro lado. Bueno, entonces, ¿tiene la disponibilidad este grupo de médicos de cambiarlo? Sí, lo van a cambiar, chivo, denle chance. Pues. Y después ya los autoriza como un centro de investigación, que no es lo mismo. Autorizar una clínica de especialidad o hospital de especialidad no es lo mismo que autorizar un centro de investigación. Y es por eso de que el cumplimiento de estas buenas prácticas incluye la participación de varias áreas. Ya les mencioné la Dirección Nacional de Medicamentos, ahora les acabo de decir el Consejo Superior de Salud Pública. En breve se nos va a incorporar el Instituto Nacional de Salud, porque también requerimos que esto tenga una evaluación rigurosa. ¿Puede un comité evaluar metodología de investigación? La respuesta es sí. Un comité de ética está obligado a revisar los aspectos metodológicos. Y esa ha sido la lucha. Porque recuerden que la investigación tiene su equipo de metodólogos, ¿verdad?
quienes les están dando seguimiento a las investigaciones y quienes dijeron, ya está perfecto. Mira, tu justificación, tus objetivos, tu metodología, tus criterios y todo lo demás está perfecto. Démosle. Pero es que dice el comité que está observando, y estos que andan, porque andan comentando. Ojo con eso. No debe de ser una lucha, sino que una puesta en común. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad nosotros? Llamando al representante del sponsor aquí, o al monitor, o al mismo investigador. Miren, cuéntenos. Y a veces cuando nos explican bien, y hemos hecho una observación, es como, ok, bajo esa mirada, entonces lo que tiene que hacer es modificar en el texto, porque se entiende diferente. Entonces, obvio el comentario que hicimos. ¿Ven? Entonces no hay una lucha, sino que más bien encontremos el mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de estas personas que van a participar en la investigación. Se ve sencillo, es difícil, porque hablamos de actitudes, hablamos de prejuicios, hablamos de prisas. Con las universidades hemos estado trabajando bastante en el sentido que definan un periodo diferente para hacer las investigaciones. Quieren que la investigación sea en estos 6 meses y que en esos 6 meses se cumpla el protocolo, la revisión, la ética, y entregar los resultados, publicar. Es mentira. Iba a decir es paja, pero es mentira. Entonces, que hemos solicitado con las universidades y sus decanos, amplíen el periodo, empiecen un año antes. Mientras estamos estudiando metodología en la investigación, ya debería de empezar a solicitarse la construcción de los protocolos para irlos acompañando. Pasan la revisión ética y cuando ya llega el año que tiene que entregar y presentar los resultados, entonces ya basta de mejor calidad esa investigación. ¿Ven? Ya no solo se cumplen los requisitos, sino que también se hacen las cosas como deben de ser. Sí, sí. ¿Creen que una vez ya pasó al comité de ética, el comité te dice mi caso únicamente a ver el aspecto pero si se le hacen observaciones en los metodológicos? Pero ¿cuáles son los aspectos éticos? Vale, los principios. El respeto a la autonomía, que es el consentimiento informado. Si no hubo consentimiento informado en la metodología, ¿cómo lo va a aprobar? ¿O está mal redactado? ¿Cómo lo va a aprobar? Y eso que usted está diciendo, licenciada, la respuesta es que es una buena práctica clínica. No lo estamos diciendo ni como comité, sino que lo que se armonizó en el mundo es que dice que una investigación que falla en su diseño es éticamente incorrecta. ¿Ven? Entonces, porque está exponiendo a sujetos a un estudio que es inadecuado, un objetivo mal planteado, o que no tiene relación con el método. Un comité puede decir, miren, mejoren ese objetivo, porque esto que dicen que van a hacer no responde a eso. Comité nacional y como comité local, que por ejemplo se le solicita la coordinación del director, del jefe de servicio, pues se molesta porque creen que viene de arriba, del nacional, ya aquí no se les puede solicitar nada más. Y fíjense que por eso es que nosotros hemos cambiado ya el procedimiento. No recibimos un protocolo sin que venga autorizado por el director. No podemos recibirlo, porque es el dueño. Es el dueño del lugar. ¿Verdad? Si no ha dicho que no, si no ha dado el aval, no podemos, o sea, ni lo recibe Gaby. Se le dice, mire, si no cumple este requisito, no lo podemos recibir. Uy, pero el estudio está súper chivo. Sí, pero le falta esta autorización. Clic. Cuando hay una investigación, y le voy a, para que poner el contexto, una investigación que se va a hacer en maxilofacial. Entonces, para la autorización del jefe de área, al momento de aprobarlo, se le diga que va a aparecer en el equipo investigador, pero eso lo autorizó.
No puede aparecer en el equipo de investigación. Puede ser mencionado. Puede ser mencionado, Claro. pero no ponerlo en- No es investigador. No es de investigador. No. Claro. Sí. En segundo lugar, lo que trata la licenciada, también por varios casos, eso bueno, de hecho afrontamos uno de los primeros casos que se trató en ese aspecto, era llega un protocolo aquí, ¿verdad? Se le pone el lineamiento a cumplir, nos anula y se va al nacional. Y de allá viene, ya, aquí está, ¿verdad? Entonces, ahí sí nos anulan. Quiero dejar eso claro porque también vemos el caso de anulación prácticamente de la labor del Comité Nacional, del Comité Local cuando viene, o institucional, pues, digamos local, institucional cuando viene ya de allá. Entonces, nos saltaron, ¿verdad? Entonces, lo que usted me está diciendo, dice del comité, viene del director, dice usted. Incluso usted lo dejó fuera ya, ¿verdad? Porque dijo del director, no dijo del comité. No dijo del comité institucional ni local, sino que dijo del director, ¿verdad? Entonces, usted está diciendo que recibe con un protocolo allá, que vaya de aquí, con solo que vaya a las cartas del director. El proceso es así. Primero, para evitar que esto ocurra, tiene que haber una comunicación de comité a comité. Hay un monitoreo. A Gaby le he pedido de que cada 3 meses esté pidiendo a los comités cuál es el listado de investigaciones que han revisado y cuál es el estado de esa investigación. Porque si está denegado, nos ponen alerta a nosotros de que, hey, este estudio que está aquí, que no es el que denegó el Rosales. Miren, llamémosle a Rosales, ¿qué pasó? No, hombre, que hicieron esto y esto y esto. Porque su mirada puede ser diferente a la nuestra. Allá, si lleva autorización del director, yo digo, ya lo vio el director y por supuesto el comité que él defina, no lo va a ver solo él, pues solito. ¿Verdad? Porque hay varios aspectos que no están ni en manos del director. Por ejemplo, el administrador. Si voy a utilizar insumos del hospital, el director puede decir que sí, pero el administrador es el que va a decir, no, mire, de esta no tenemos. Ajá. El jefe de servicio, la de calidad, o sea, etcétera, etcétera. ¿Ven? La firma del director. Pero él tiene que respaldarse por. Si ya llega con esta firma, entonces para nosotros es como, ok, revisemos el resto de cosas. Y no nos enteramos que ustedes ya habían hecho comentarios, puede haber disparidad, o sea, nuestra mirada puede ser diferente. Y lo autorizamos y ustedes se sienten invalidados. Pues para que no vuelva a ocurrir esto, definitivamente, documentos, o aunque sea, hagamos así, documentos que ustedes deneguen, nos lo avisen. Porque no nos ha pasado solo aquí, sino que muchos investigadores son buzos, pues. Y dicen, no me lo aprobaron en el hospital, me voy para allá. Y por eso es que estamos organizando comités en todas las universidades, en todos los hospitales, al menos los especializados, para tener mayor control de eso. Si el estudio viene del Rosales, la pregunta nuestra es, ¿y por qué no lo revisó el Rosales? Exacto, exacto. Entonces queremos completar eso. Doctor. Sí. Definitivamente va a pasar allá. Pero a veces hay analíticos que pueden ser resueltos a nivel local. Si se pasan o hacen esa estrategia de ir a atención nacional, es por ahí. Entonces, nuestro papel es mandárselo a ustedes. Ya nos ha pasado. Y nos pasaba con el Bloom, fíjense. Ah, pero es que si la construyó, sí. Ajá, pero antes, sí. Ah, lo que decía el licenciado. Pero hoy, digamos, si se alguien más lo construye, lo escribe y le dice, mire doctor, está bien así. Uy, sí, démoslo. Es autor. Es autor.
Por supuesto que sí. Y más, si fue el que puso la idea sobre la mesa, es autor. Si no, esa investigación no hubiera salido. Sí. Agregar un poquito más con respecto a eso, hemos tenido algunos casos que han pasado, obviamente, pues son ensayos, y son pocos, la verdad que son pocos los que han venido, pero ya traen prácticamente todo desglosado y la aprobación con acta de parte del Comité Nacional de Ética y nos viera, pero a los investigadores siempre les hacemos la observación de que debemos de saber qué es lo que se va a hacer en el hospital. Es así. Y les insistimos, no es que nosotros les vamos a tratar de bloquear o buscarle puntos sobre las sillas, sino simplemente conocer qué es lo que van a venir a hacer para que de repente, en un momento determinado, el mismo participante o el mismo grupo o en el área donde se va a desarrollar la investigación, pregunte, bueno, y aquí en el hospital ni sabía y ahí viene. Entonces sí se les pide lo del visto bueno de parte de la dirección. Y si un ensayo o un estudio que aplique, por ejemplo, los multicéntricos, que sí necesitan el visto bueno y el acta de aprobación de parte del Comité Nacional de Ética, pasan por nuestro comité siempre. Por lo menos como para decir, miren, nos deben de informar, ¿verdad? Y nosotros ver que han cumplido todo y se les va a dar el acta. No hay por qué detener un trabajo. Ahora sí, encontramos por ahí cosas oscuras, se le hace la observación y le tiene que superar. Y tienen toda la atribución de hacerlo y de comunicarlo a nosotros. Y es algo que sí tenemos en el comité y muchas veces hemos insistido en la independencia. Sí. Y ya nos han venido trabajo, incluso antes del último cambio de gobierno, nos vino una orden de que teníamos que aprobar un trabajo para que se hiciera. Como orden. Así es. Y le dijimos a la persona que nos lo hizo llegar que no le podíamos dar el aval. Ahora lo pueden hacer, pero cuando pregunten qué dijo ética lo negó. Al final retiraron la orden. Ya no se hizo. Es que miren, ese es otro punto importante, entonces, de que muchos buscan el comité por la publicación, porque en toda revista rigurosa, una de las primeras preguntas fue aprobado por un comité ético. Se revisaron las consideraciones éticas. Entonces, vamos a buscar el comité, porque es un requisito. Entonces, volvemos al tema del requisito. No, esto tiene que ser parte de la investigación. El investigador, desde que construye la investigación, debe de reconocer de que hay que incluir un apartado que se llama consideraciones éticas, que no solo es describir a Helsinki y todo, sino que nuestro estudio va a garantizar la beneficencia, que no va a hacer daño, la autonomía, la seguridad y todos los principios. ¿Ven? Y entonces aquí tiene el papel de ética. Regresa y dice, veamos el objetivo. El objetivo dice que va a ser ABCD, pero el procedimiento no se pega al objetivo. ¿Puede dar beneficio a este estudio? No. Ven, entonces resuelvan lo metodológico, porque no le va a dar un beneficio solo por el nombre de la investigación. Lo observamos y si se molestan porque dicen, ya me lo revisaron, ya esto tiene el aval metodológico. Sí. Pero como comité nos ha tocado observar consentimientos informales que no son muy claros para nuestra población. Síganlo haciendo. Entonces, decir, molesta y ahí donde el comité de ética. Sí, síganlo haciendo. Y siéntense con los investigadores también. Tómense esa oportunidad, pero no lo sienten aquí enfrente. Porque cuando uno lo sienta en el banquillo de los acusados y están, es así como, puchica, a regañarme, sino más bien una mesita redonda y desde el inicio uno dice, mire, la intención nuestra es que pongamos en común. ¿Verdad? Es bien bonito reunirse con los investigadores. A veces le aclaran más y entonces ahí es donde uno dice, pues solo modifíquele eso. Porque si yo fuera el paciente, el comité tiene que ponerse en función del paciente. ¿Verdad? Si yo fuera el paciente de su investigación, quisiera saber sobre esto o que me aclarara tal cosa. Bueno. Sí es sencillo, no quita tiempo, sino que requiere incorporarlo como un procedimiento del comité. Y la comunicación, doctora y todo el mundo aquí, la comunicación entre ustedes como comité local y nosotras es sumamente importante.
Si a ustedes no les parece un estudio, díganos y lo tenemos que resolver, pues, ¿verdad? Porque quienes conocen de las condiciones, infraestructura, capacidad instalada, nivel de especialización de quien lo está llevando son ustedes. Allá nos llegan papeles. Y un papel, recuerden, para eso las buenas prácticas clínicas, para ver si el papel aguanta con todo. Por eso es que la buena práctica clínica. Y a ustedes les toca el monitoreo de una investigación aquí. Y si no la conocen, ¿cómo la van a monitorear? Uy, primero nos lo tienen que reportar al Comité Nacional. Sí, por favor. Qué raro que haya sido publicado, sí. Licenciado. Nunca fue aprobado y lo siguieron haciendo. Fíjense que uno de los problemas de ser un comité de ética ad honorem, porque se ocurre con tanto ustedes como nosotros, es que nosotros, al igual que ustedes, andamos en otras cosas propias de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, y nos es bien difícil darle un monitoreo a toda esa continuidad de la investigación, porque se acuerdan que ahí decía que una de las responsabilidades no es solo aprobar, sino que darle seguimiento y ver en qué terminó. Entonces, ahora les pido que para que no nos ocurra eso, cada investigación que ustedes deneguen, que ustedes aprueben, a las que aprueben, denle una visita de medio tiempo y al final, porque tienen los cronogramas. Ustedes le preguntan, ¿qué pasó? ¿Terminaron? ¿Cómo les fue? Sí, aquí está. Y entonces, ok, lo podemos pasar a la revista Alerta para que lo publiquen también. Y esta que denegamos, alertar a la jefatura de ese servicio para decirle, este estudio está denegado. Y no solo a la jefatura médica, sino que a la jefatura de enfermería, que son quienes están en el día a día de los servicios. Le alertan y le dicen, este estudio está denegado. Porque ahí pasó, ustedes denegaron, pero como ya no le dieron seguimiento, se confiaron en que estaba denegado y lo siguieron haciendo. Ven, entonces al final, ya no se vieron las otras diapositivas, pero lo que traía ahí son links de cursos virtuales. Lo bueno es que ustedes están haciendo esto, pero también hay cursos virtuales, es decir, cuando las personas les digan, ¿y usted por qué me está pidiendo que sea investigador y que tenga buenas prácticas clínicas y éticas? Si hay que pagarlo, mire, también hay cursos gratis, o sea, ya no nos demos paja, ya no mintamos. O sea, hay cursos gratis, si lo que uno necesita, estoy interesado en hacerla, lo hago. Y son cursos bien cortitos, que a lo que van es a esto mismo que estamos analizando aquí, ayudarnos a reflexionar que nuestro fin es garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas siendo pacientes. Y que para garantizar esos derechos yo tengo que cumplir con varios requisitos. El consentimiento informado, un buen protocolo, que existan los mecanismos con los cuales se va a hacer cumplir esa investigación y todo lo que se requiera para que al final usted como investigadora diga, pues, esta investigación me salió súper buena. Que los pacientes dicen, pues, ese medicamento, esa intervención fue buena y va a ayudar a otros pacientes como yo. Y que el hospital, y no se diga, el rector de la salud de El Salvador diga, tenemos que cambiar una guía clínica, porque en el Rosales demostraron que A, B, C, D. Y como esta atención la damos también en San Miguel o en Santana como regionales, cambiamos la guía clínica nacional. ¿Ven? O sea, hay un fruto de esa investigación, hay un impacto, que no es solo que me den una nota o salir en una publicación. Vamos allá de eso. Así que les agradezco la atención. Ahora vamos a pasar con la licenciada Jenny Rivas a revisar el consentimiento informado. Jenny Rivas. Jenny Acosta.
Estoy pensando en otra persona. Y si no hay preguntas, todo claro como la horchata. Perfecto. Gracias. La compu cambia. Ya volvemos, no se vayan. Vaya, Susan. Sí, aquí está ya derecho. Sí. Vamos al refrigerio, vamos a cortar. Sí, Director, gracias. Realmente son tantas preguntas, hay tantas cosas Sí, que siempre es pasan bueno que nos reunamos. en la Sí. vida real. Sí. Pero fíjate que realmente las personas se pueden hacer quizás de un concepto bien fuerte. Te edito los ojos.